Licenciada, saludos cordiales. Mi nombre es Luis Solano y a continuación le hablaré con respecto al tema elegido de mi parte, de mi persona con respecto al examen. El tema es asma acompañado de los broncodilatadores. Basándonos ahora en el caso clínico del paciente, se habla que es paciente masculino de 35 años de edad. Acude a consulta a casa de salud y refiere presentando tos sin ninguna expectoración. Hace aparentemente 5 años que genera algún tipo de dolor en la garganta, opresión torácica, específicamente en horas del día. También presenta dificultad para dormir en las noches, al no tolerar posición de cúbita supina, por lo que 1 o 2 veces a la semana presenta esa sintomatología, ahora y esa dificultad. En la actualidad sus síntomas han ido empeorando entre 2 a 3 veces por semana. Añadía la dificultad para respirar, para generar estornudos por sí mismo, a, lo, a la gripe inclusive, por lo cual ha tenido a transmitir, a realizar detrás de su vida cotidiana, ¿no? Es decir, incumple con las normas con respecto a las restricciones, prohibiciones. Ahora bien, basándonos a los factores que contribuyen al estrechamiento, es decir, a la empeoración de las vías aéreas con respecto a la enfermedad elegida, el asma, nos da en conocimiento de que se trata de un edema en las vías aéreas debido al aumento de la extravasación microvascular en respuesta a las mediaciones de la misma inflamación, engrosamiento también de las paredes de los bronquios, que ocurre por los cambios estructurales denominados remodelamiento. Y por último, una hipersecreción mucosa que ocasiona la misma, es decir, la misma obstrucción de la luz de los bronquios, debido al aumento de la secreción e inflamatoria. Basa- Basándonos ahora en un resumen de los datos positivos encontrados, es decir, la tos seca sin expectoración, la tos o reflejo de oxígeno se produce de manera involuntaria al activarse sensores en la mucosa traqueal, así como también en la bronquial. Expansión torácica aumentada se produce debido a la mayor necesidad de receptor y distribuir aire por la disminución de la luz de las vías respiratorias. El tórax mismo hace una función de expansión por lo que más de lo normal, para poder así solventar la necesidad del aire suficiente que requiere el organismo. Sibilancias, la disminución de la luz en las vías respiratorias genera que el aire que ingresa en los pulmones tenga esa característica misma que se define como un sonido parecido al de silbar en los labios. Y por último, los estertores secos, que son ruidos anormales durante la respiración, originadas por el paso del aire por los mismos alveolos. Se evidencia mayormente en la respiración en el asma intrínseca. Yéndonos hacia el tratamiento del asma, es directo y tiene varios objetivos. Los principales fármacos a darles a conocer an- antiasmáticos, es decir, en contra de la misma enfermedad, son broncodilatadores. Actúa en el músculo liso de las vías respiratorias, es decir, en la parte interna, para eliminar la broncoconstricción propia del asma, pero su efecto sobre el mecanismo inflamatorio primario es mínimo o nulo. De estos existen tres clases actualmente. Número uno, agonistas beta 2, que son los que activan los receptores adrenérgicos beta 2, que están acoplados mediante una proteína G estimuladora. Los efectos con respecto al paciente es el que genera temblor muscular y las palpaciones. Ahora bien, anticolinérgicos. Los antagonistas de los receptores musculares evitan la bronconstricción, es decir, son las que son inducidas por los nervios colinérgicos y la secreción misma del moco. Esta abrirá las vías respiratorias en los pulmones del paciente. Número 3, teofilina. El efecto proviene de la inhibición de los fosfodiesterases en las células del músculo liso del árbol bronquial, que aumenta en sí misma la concentración de AMP cíclico. Esto controlará los síntomas y reducirá la frecuencia, así como también la gravedad de los ataques de asma, reloja también de los músculos de las vías respiratorias. Y a la vez generará de forma positiva una apertura de conductas de aire, lo que facilitará así al paciente la respiración.
Basándonos ahora en un esquema terapéutico medicinal, nos da a conocer tres puntos. Uno de ellos sería salbutamol para inhibición en base a presión 100 mcg, que equivale a 2 inhalaciones por día. Número 2, fluticasona para inhalación en base a presión 50 mcg, pulsaciones 350 mcg, 2 veces al día. Y teofilina 300 miligramos, pero en este caso serían 3 veces al día. El plan de egreso significaría darle al conocer al paciente a generar y que realice deportes moderados durante la semana, disminuir las grasas y carbohidratos de la dieta y acudir con un nutricionista, seguir con la medicación propuesta durante 2 días para posterior a la evaluación y posible y generar y que realice una posible alta hospitalaria y los logros de la evolución y los logros y evolución del paciente se refiere a una mejora con el cuadro de tos, así como la disminución de dolor y malestar general. A la vez se logró controlar la inflamación de las vías respiratorias. Gracias.